Muy buenas tardes, amantes de la microbiología. Estamos por segundo año consecutivo en la conferencia anual de la Sociedad Americana para la Microbiología. Estamos en ASN en vivo. Mi nombre es Gretchen Díaz y yo soy miembro de Ciencia Puerto Rico y también del Fideicomiso para las Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Me acompaña el doctor Gary Toranzos. Sí, Gary Toranzos de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias, Gretchen. Es también muy grato estar acá con ustedes. Lamentablemente no pude estar la última vez, pero ustedes hicieron aparentemente un fantástico trabajo con todo esto. Sí, pues entonces estamos por segundo año consecutivo llevando la ciencia y la microbiología en español. Y tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a comenzar con el doctor Ricardo Guerrero. Doctor Ricardo Guerrero lo conocemos hace muchísimo tiempo. Ha sido uno de mis ídolos realmente en ecología microbiana. Tiene una trayectoria muy larga y tiene unas historias fantásticas, las cuales me las ha contado, acompañado de buen vino y de buen jamón en España. Pero tú has hecho muchísimas cosas durante tu carrera, pero yo quería preguntarte algo más específicamente en términos de la historia de la microbiología en España, que ha tenido también una trayectoria muy interesante. Sobre todo el siglo XX, saliendo de la cuasi, se puede decir, oscurantismo de la dictadura, que a pesar que durante la dictadura hubo unos descubrimientos muy interesantes, pero en España ha habido una explosión de intelectualismo, una explosión de papeles que se han publicado. La Universidad de Barcelona, que está en el frente de la microbiología ambiental. ¿A qué crees que se ha debido todo esto? Bueno, yo creo que es muy importante hablar del origen, que no tenemos que partir de lo que es de lo último, lo reciente. España tuvo un desarrollo en el siglo XX intelectual muy bueno que quedó frustrado con una terrible guerra civil. La consecuencia de esa guerra civil, independientemente, había dos Españas, no puedo decir quién tenía razón. Eso, como pasa siempre en las guerras, nadie tiene razón. Fue una consecuencia de unos 40 años de oscurantismo, efectivamente, pero que vamos a matizar. Adelantándome lo que voy a decir al final, el gran desarrollo que se dio fundamentalmente a que la gente se atrevió a salir fuera y pudo volver. Eso fue definitivo. Y aquí me pongo yo en la segunda generación que hizo eso, la segunda etapa, la segunda emigración que pudo volver. Bueno, la guerra acabó en el año 39, era un régimen fascista, evidentemente, pero ya había intención de hacer microbiología, de hacer una sociedad de microbiología que se había hecho en los años 20, se había intentado, y fundamentalmente la Sociedad Española de Microbiología se fundó en un centro de investigación en el 1946. Pues una de las primeras cosas que hizo esa sociedad, con el objetivo pues, de extender la microbiología, no había otros, no había la microbiología, poca microbiología se hacía en los hospitales, era fundamentalmente clínica y se incorporaron. Pero un año solo después ya se hizo una revista. Ahora que hablamos también de las revistas, pues una microbiología española. Pues bien, tenemos muchas cosas a lo largo de esos años de oscuridad, en los años 50, que se hicieron. Se ve leyendo ese enorme esfuerzo que hicieron la gente, que es muy ingrato hacer una revista, hacer una sociedad. Durante mucho tiempo fueron saliendo cosas, hay papers que aparecen en los mejores libros, en Burgess, etc. Y puedo decir que dentro de ese oscurantismo y del nivel bajo que forzosamente tenía la ciencia en España, y decía que la bioquímica empezó a destacar, pero la bioquímica no existía como tal, fue la microbiología. La microbiología en los años 50 también se dio una circunstancia. Los españoles saben sacar fuerzas de flaqueza, y como estábamos totalmente aislados y no podíamos comprar nada fuera, tuvieron que hacer antibióticos. Y España se convirtió en una potencia productora de la investigación y de la producción de antibióticos, hasta tal punto que exportaban. Hay que decir
que todas las empresas españolas hicieron antibióticos ahora están en manos de multinacionales fundamentalmente norteamericanas. Pero esa industria tan potente, esa industria también de la fermentación de la cerveza, etcétera, hizo que el nivel de mis predecesores, yo no los conozco, ¿no? Bueno, nací después, hicieran una ciencia muy buena. Entonces llegó la época de los 60, que ya fue el final de esa dictadura, y es donde me refiero a que una serie de gente, algunos de ellos viven, otros no. Voy a hablar del primero, que todavía está vivo y muy activo, que es don Julio Rodríguez Villanueva. Pero también está Alberto Sols, también hay muchos, y está Federico Mayor. Y yo puedo decir que en ese tiempo no se distinguía muy bien lo que es la bioquímica, la microbiología. Yo digo siempre como anécdota, yo soy de la Sociedad Española de Bioquímica y nunca he hecho nada, no más que pagar la cuota. En cambio, en la de microbiología pues he hecho algunas cosas. Entonces, esta gente volvió, se formó fundamentalmente en Inglaterra, algunos en Alemania, volvieron y empezaron a hacer grandes equipos sin nada de dinero. Entonces la consecuencia de eso fue que a unos que empezábamos, eran muy jóvenes entonces, nos animaron a salir. Puedo decir, hay varias personas que salieron, como Carlos Hardison, por ejemplo, que estuvo con Stanier. Yo tuve el enorme privilegio de estar con John Ingram en Davis. Enrique Cerdá, que es genético, que también, pero que hace Escherichia coli, pues que estuvo con Delbruck. Todos estos pudimos volver. Y eso es muy importante y voy a acabar un poco con una nota de tristeza al final, porque las cosas evolucionan. Y es porque volvimos, no fue fácil volver, tuvimos que hacer nuestras denostadas oposiciones, etcétera, pero tuvimos un sitio en la universidad y con muy pocos medios, pero con una gran imaginación y sobre todo, mucha libertad. Fue una época, la última que la dictadura, aquello hacíamos lo que queríamos, ¿no? O sea, en la mayor parte de los... Y eso es lo mejor, hacer lo que quieras. Sí. Porque no sé, entonces, lo que ocurrió, ya que hemos empezado con esto, que cuando tienes una época, lo digo por los países en que han sufrido los virus, la mayor parte de los que están aquí, es que a veces cuando tienes una cosa, un cuerpo que estalla, a lo mejor lo que sale dentro es músculos y sangre. No. Lo que ha salido de nosotros es, y perdonad el ejemplo, la bicha, una serpiente. Una serpiente tiene una piel vieja, se va arrugando, pero cuando se rompe, sale una serpiente, una piel tensa, bonita, por dar por ejemplo un cocodrilo igual, ¿no? Entonces lo que salió de allá fue una eclosión de gente muy potente que había estado en muchos sitios, que la universidad sin medios hacía muchas cosas y eso nos permitió sentar esas bases. Tengo que decir, y por nada por la repetición de la frase conocida, es que trabajamos a los hombros de gigantes. Entonces fue relativamente fácil y esa mezcla de oportunidades en el país, de ayuda por parte de a mí, Ingram me ayudó muchísimo, muchísimo, nos cambió. Quería aprovechar la oportunidad para recordar a las personas que están aquí presentes que pueden pararse a hacer sus preguntas y las personas que nos están viendo a través del internet pueden utilizar el hashtag ASM en vivo para enviar sus preguntas y que podamos contestarlas. Bueno, tengo dos preguntas más. Yo estoy seguro que si a ti te ponemos en una isla desierta, tú vas a formar una sociedad de microbiología ambiental en algún momento. Pero el punto es que tú saliste cuando la verdad, y creo que lo dijiste también, la microbiología era básicamente la clínica. ¿Qué es lo que te empujó a ti, siendo formado en microbiología clínica, el haber comenzado en ecología microbiana, que era algo totalmente novedoso, que hasta cierto punto lo sigue siendo? Sí, sí. Bueno, en primer lugar tengo que decir por qué hice microbiología. Yo estaba siempre apasionado por el origen de la vida, desde que era muy pequeñito, tuve una magnífica formación sólida y recomiendo a los que están aquí que estudien mucha física, mucha química, muchas matemáticas, sin eso no se puede hacer nada. Pero hice biología, porque tenía vocación de hacer biología, pero una vez que te metes en biología me gustaba todo. Y claro, se hacía fisiología, pues hacía fisiología, se hacía botánica, entonces encontré una materia y encontré el mundo de los microbios de Stanier en que lo hacía todo. Entonces había taxonomía, había bioquímica, había muy poca evolución, pero no había ecología. Entonces eso me permitió seguir siendo biólogo, microbiólogo,
cuando los otros macrobiólogos, pues eso es lo que primero me decía de la microbiología. Y empecé, pues, mi tesis es sobre genética bacteriana, exactamente igual, y con Ingram también hice genética bioquímica y aprendí, pero aprendí muchas técnicas. Entonces, ¿qué ocurrió? Dos cosas. Una de ellas es que yo tuve en Barcelona una enorme influencia de una persona que fue Ramón Margalef, que era un ecólogo maravilloso, con el cual yo hablaba muchas veces. Él era ecólogo, yo era microbiólogo, pero siempre me decía, mira, aquí los microbios tienen un gran papel, pero tenéis que ser vosotros lo que lo hagáis, ¿eh? Esa caja negra que ya no es tan negra o no es tan caja, ¿no? Y con eso empecé, con esa formación, y luego fundamentalmente, a ver, Margalef me dijo muchas cosas muy importantes, no puedo decirlas ahora todas, pero una de ellas en que si tú coges campos distintos, perdona, Tomás, sí, Tomás Campos, soy español, tomáis campos distintos y los juntáis, salen ideas brillantes. Eso es el aspecto positivo, ¿vale? Yo tengo otra lectura, es decir, que como empecé a hacer limnología y ecología, seguramente no era el mejor limnólogo, claro, comparado con Margalef o con Hutchinson, pues ya. Pero bueno, pero era el que más microbiología sabía de los limnólogos, y seguramente no era ningún buen microbiólogo, pero seguramente, como me ocurrió, porque me parece que tiene que salir en esa conversación una persona que para mí me cambió la vida personal, que se llamó Lynn Margulis, una gran bióloga, que no sabía nada de limnología. Pero entonces yo, dentro de los microbiólogos, sabía limnología. Entonces, esa irregularidad, esas deficiencias, hizo que pudiera empezar alguna cosa, pero vuelvo a insistir, que lo has dicho, en aquella época la ecología ya era rara, ¿eh? Pero la ecología microbiana era inexistente, ¿no? Sí que se hacían cosas ambientales y tal. Bueno, pues nosotros dedicamos, también lo he dicho, y tengo que aquí nombrar un gran fracaso. Yo tuve dos pasiones profesionales. Una es cambiar la Universidad Española. No lo conseguí. Yo creo que la Universidad Española tiene, con todo lo bueno que está ahí, tiene algunos defectos básicos. Por ejemplo, que ya no es posible ir y volver, porque si te vas no vuelves. Eso tiene que cambiar, y va a cambiar, eso es local. Y la segunda cosa, pues empezar una cosa que incluso la gente se reía, o sea, ecología, pipete y placa y tal, que no servía para... Bueno, sirve, vamos, lo que sirve para el ambiental. Y eso se ha desarrollado enormemente. Y ahora vemos que es una ciencia enorme, enorme, y que todo el mundo es ecólogo microbiano, que los médicos son ecólogos microbianos, porque los microbios están en todos los sitios, y lo hemos visto en la inaugural. Y quería volver al punto original. La pregunta que hice precisamente en términos de lo que pasó para que haya esa explosión intelectual en España es que en Latinoamérica estamos teniendo básicamente la misma experiencia, saliendo de un cuasi oscurantismo de muchísimos años. ¿Qué crees que es lo que podíamos coger de la experiencia española? Porque tú has mencionado varios líderes que tal vez esa es la clave, que se debiera copiar en Latinoamérica, en las universidades latinoamericanas, para salir con algo tan exitoso como lo que se tuvo en España. Tal vez no olvidar, España ha tenido, que yo recuerde, 2 premios Nobel en ciencia, o 1, mucho, no, y 2, y Cajal. Argentina tiene 4. Es decir, que no... Y también recuerdo que otra cosa porque no hemos continuado, porque la Sociedad Española de Microbiología fue brillante, o sea, se desarrolló con muy buenos presidentes. Uno de los mejores fue, antes de Carlos Hardison, César Nombela, que fue el que cambió, Ruiz Barraquero, Hardison, después vine yo, y ahora está en muy buenas manos, y está en las manos de una persona que está aquí, Antonio Ventosa, que es decir, tiene es una sociedad que gusta a la gente. Bueno, eso es lo primero, es decir, tener eso, una sociedad ayudó. Pero yo diría que hay 2 puntos que son muy importantes, esto de salir y volver, y luego la libertad. La libertad. Perdón, yo es que no lo tenía nada preparado, pero yo recuerdo una anécdota, tengo, entre otras muchas cosas, recuerdo mucho, y todos mis discípulos. Bueno, y cualquier cosa que yo he hecho, lo he hecho porque he tenido una gente maravillosa a mi lado. Si no, eso, vamos, no son palabras ahí para quedar bien, es que pues, no los cito, tenía que citar 30 o 40, entonces no. Pero a ti te recuerdo, cuando estuviste en ESEF,
me dijiste, hombre, a ver si te animas a preparar un tal. Pero que no sea nada aplicado, que no se le vea nada aplicado. Recuérdalo. Porque eso es NIH, pero esto... En España tienes que disfrazar las cosas con que son aplicadas. Que no, la ciencia sale, vamos, ¿quién iba a decir que los CRIPS iban a tener el éxito que han tenido cuando no servían? ¿Quién iba a ver, lo habéis leído, que las llamas, los americanos dicen lamas, las llamas van a ser importantísimas para los anticuerpos, porque claro, lógico, las llamas o los camélidos, ¿quién puede esperar eso? Lo que pasa es que no hay, es que haya ciencia básica y ciencia aplicada, hay ciencia buena y ciencia mala. Y entre la ciencia básica mala hay, y entre la ciencia aplicada muy buena hay. Pero libertad, libertad absoluta para eso. Y otra cosa, y eso no creo que se arregle. Lo dije el otro día y lo he dicho recientemente, lo dije en unos periódicos en España, que no se va a conseguir. En nuestros países hay muchas dificultades. Hemos hablado de Jorge Blanco, hemos hablado de gente, porque hay y es común al Mediterráneo, a los italianos, tal vez los portugueses también, la diferencia fundamental que hay entre Estados Unidos y España y Europa en general es que en Estados Unidos, no tengo que traducirlo, trabajar no es pecado. Trabajar te admiran y perdonar, pero en la mayor parte de nuestros países y en la mayor parte de donde estamos, trabajar es peligroso, ¿o no? Bajo ciertas circunstancias, sí. Quería hacerte una última preguntita. Cuando yo te conocí también a ti, tú estabas con tu compañera, y la mencionaste hace un ratito, Lynn Margulis. Y los dos como pareja me impresionaron muchísimo. En primer lugar, y asumo yo que Lynn Margulis, muchos de ustedes se acuerdan, como una de las personas proponentes de la teoría de la endosimbiosis. Y era una persona que yo creo que ella se despertaba a medianoche para tomarse un espresso porque tenía una energía increíble. Cuéntanos un poquitito de la interacción que tú tuviste con ella. Bueno, fue total, fue de trabajo, yo la citaba a ella, yo hacía simbiosis antes, yo quiero decir que he hecho bastantes cosas, a pesar de Lynn Margulis, quiero decir, y cosas, pero he conocido muchísima gente que han sido los mejores científicos del mundo, me hice amigo de Jim Lovell gracias a ella, ¿no? En primer lugar, el trabajo, no tomaba café, no lo necesitaba. Se llevaba el teléfono al sitio más escondido y hablaba, tenía un cable así de grande, ¿sabes? Pura energía, y te llamaba, lo sabe todo el mundo, a las 3 de la madrugada, oye, ¿qué tal? No sé qué, era pura dinamita, era una fuerza de la naturaleza. Pero fuerza de la naturaleza como científica, como original, pensando, y también, por qué no decirlo, como madre, como esposa, era una mujer, lo he dicho alguna vez, y perdonar si se me entiende, porque soy un comprendido, era una mujer 24 horas al día. Y realmente eso fue una identificación total, fue una cosa violenta, porque ni ella ni yo teníamos buen carácter. Hablamos siempre en español, no me dejaba, y nos peleábamos en inglés, con lo cual ella se encontraba más fuerte, ¿no? Pero fue algo, no sé, que, bueno, ella había estado casada 2 veces antes, pero que yo sería distinto, y yo creo que ella hubiera sido distinta. Tengo que decir que era muy heterodoxa en todos sus trabajos, y a mí siempre me acusaba, y eso quiere decir, a lo mejor influí un poco, yo creo que sí. Casi todo lo que Lynn escribió en español en los últimos años es mío. Porque decía, me han hecho doctor, eres causa, desesperado llamándolos del autor, no escribo nada, que no me hagan y tal, 17 páginas. Yo escribía con su estilo y bueno, porque además tenía las ideas y tal, eran las mismas, y ya me hizo muchísimas cosas a mí. Pero, quiero decir, tal vez lo que era demasiado heterodoxa, porque como he dicho antes, de mí, tengo una formación absolutamente aburrida, física, química, estudiar todos los laboratorios y tal, mi formación es absolutamente aburrida, 5 años en el laboratorio, y la suya era absolutamente heteróclita, sabía citologías, no sabía microbiología, porque en su época la microbiología eran patógenos, le gustaba, pero ese complemento, eso, y lo digo porque lo he dicho alguna vez, lo he preguntado, todavía me sorprende, ella me llamaba en inglés,
card carrying microbiologist, o sea que supongo que es ortodoxo, ¿no? Inflexible, el Torquemada de la microbiología, ¿no? Me acusaba de eso, pero eso podía ser bueno. Bueno, por la cosa de, quiero decir que yo no sería ni personalmente ni científicamente ni intelectualmente, que era una gran intelectual. Lo mismo si no hubiera tenido el privilegio de conocer a esta fuerza de la naturaleza. Pues con esa buena nota entonces terminamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener con nosotros a la doctora Filipa Godoy Vitorino. Bienvenida. Filipa es profesora en la Universidad Interamericana Recinto Metro en San Juan, Puerto Rico. Así que ella nos va a estar acompañando. Vamos a comenzar, Gary. Claro que sí. No, yo he tenido el placer de tener a Filipa como una de mis estudiantes graduadas también y la conozco muy bien, los pecados incluidos, ¿saben? Pero tú has hecho una serie de trabajos muy, muy interesantes. Queríamos hacerte un par de preguntas entre los dos, pero una de las cosas que me ha fascinado de los trabajos que tú has hecho es el ecosistema único de la chenchena, que es un animal prehistórico, básicamente un ave que se parece más a un dinosaurio que a otra cosa, ¿no? Háblanos un poquitito sobre ese trabajo. ¿Qué es lo que salió de todo ese trabajo? Pues la chenchena, como lo llaman en Venezuela, era un pájaro estrictamente herbívoro que existe en el norte de Sudamérica. Entonces este proyecto fue dirigido por la doctora Domínguez, que está ahora en Mayú, que era de Río Piedra. Y la idea de este proyecto era ver cuál es entonces la comunidad microbiana que está ahí, qué funciones están haciendo en el buche, que le permite a este pájaro tener este nicho muy específico. Entonces lo que hicimos fue caracterizar las comunidades microbianas. Durante mi tesis doctoral estuve haciendo eso, caracterizando básicamente hacer DGCS. Y quisiera hacer aquí una llamadita solamente para explicar la diferencia entre lo que son los marker gene approaches, o DGCS, ITS, y lo que es la metagenómica, que muchas veces nosotros nos confundimos. La metagenómica es ya el approach de mirar los genomas de una comunidad en completo, secuenciando todos los genes, mientras que el DGCS entonces es la secuenciación de estos taxa, de estas especies, solamente para saber la identidad de ellas. Entonces yo durante mi doctorado estuve haciendo eso. Estuve haciendo básicamente DGCS en diferentes animales, en los polluelos que acababan de nacer para entender la sucesión hasta llegar a adultos y un poco entender la composición de esta comunidad. Una de las cosas que eso permitió fue ya durante mi postdoc hacer la parte metagenómica, mirando los genes dedicados a degradar celulosa para propósito de biocombustible. Entonces ahí quizás vienen las historias más interesantes, que es cuando tú ves ya que las tecnologías de nueva secuenciación te permiten responder a preguntas bien interesantes. Una de las cosas, antes que, si me permites interrumpir, es que no solamente existen bacterias y hongos en ese órgano, existen también ciliados, lo que también existe en vacas. Y lo que hicimos fue single cell sequencing, o sea, sacamos un ciliado y secuenciamos el metagenoma de ese ciliado, así como las bacterias que viven dentro de ese organismo. Y pudimos ver las funciones en términos de síntesis y degradación de glucógeno, que se pensaba que eran atribuidas al ciliado y no, son atribuidas realmente a la comunidad que vivía dentro de este organismo. Así que ese fue el gran hallazgo. Sí. La verdad que yo creo que mucha gente no toma en consideración, más allá de la utilización de la técnica que es la secuenciación o las secuenciaciones, y tú seguramente vas a estar más de acuerdo conmigo que otras personas, es que es una herramienta, ¿no? ¿Qué se hace con la herramienta? Es lo importante, cómo sacas las conclusiones basadas en lo que estás haciendo. Y ¿cuán parecidos, cuán diferentes son el buche de la chenchera, por ejemplo, en la cual yo pensaría la razón de ser de la microbiota ahí es la degradación de la celulosa, etcétera. ¿Cuán parecido es eso, en primer lugar, a la vaca, al rumen de la vaca, y en segundo lugar, cuán parecido o diferente es a la degradación de un pedazo de madera en el yunque en Puerto Rico? ¿Hay similitudes, hay diferencias? Sí.
A la primera parte de la pregunta, en términos de si es una herramienta, y es verdad, o sea, sí lo es. La secuenciación de nueva generación no puede ser vista como voy a adoptar Illumina o 454 para hacer un estudio simplemente por hacerlo. Es para qué herramienta tú utilizarás para contestar tu pregunta. En términos de comunidades, pues caracterizar los taxons que viven ahí. En términos de funciones, pues entonces hacer la parte metagenómica. Pero básicamente son tecnologías que tú vas utilizando a medida, depende de la pregunta que tú tienes. En términos de cuán parecido es el buche de la chenchena con la vaca, son bastante similares. Nosotros publicamos un paper en el ISME Journal hace un par de años y hicimos un gran análisis filogenético con diferentes rumiantes y otros animales filogenéticamente más distantes. Y utilizamos miles de secuencias 16S de todos estos hospederos y determinamos que, independientemente de que la chenchena sea un pájaro, la microbiota que ella tiene en el buche se parece más al rumen de la vaca que a otros pájaros como la gallina, el pavo. Así que es muy semejante. Y en términos funcionales, y en relación también a maderas podridas, por ejemplo, o otros ecosistemas con potencial de fibrodegradación, se parecen mucho en términos de la glicosilhidrolasa. La glicosilhidrolasa, para que la gente entienda, son enzimas que tienen las bacterias en la pared celular que expresan para poder degradar celulosa, son como unas tijeritas. Y lo que nos interesa la bioprospección de este tipo de genes, lo que hacemos es cuantificar cuánto es la abundancia relativa de estas enzimas en diferentes ecosistemas. Y yo te puedo decir que la chenchena tiene más glicosilhidrolasas que la misma vaca. Y algunas de las celulasas en menor abundancia, algunas de las mismas familias en menor abundancia en chenchena y otras en mayor abundancia. O sea que los perfiles en términos de abundancia son diferentes. Qué interesante. A mí me gustaría, sé que como parte de los trabajos que se están presentando acá de tus estudiantes y el tuyo, yo trabajé durante mi postdoctorado con el virus de papiloma humano en un aspecto de reproducción y sé que estás realizando un trabajo relacionado a eso. Cuéntanos qué has aprendido sobre la microbiota y en relación a este virus. Pues nosotros trajimos 5 proyectos diferentes. En términos, utilizamos la secuenciación de nueva generación para contestar a preguntas de composición, de degradación, en ecosistemas de manglar, en ecosistemas florestales, de rizósfera, carbon budgets, adaptación a biogeoquímicas diferentes. Y este es el único biomédico que tenemos en el laboratorio. Acabamos de empezar, llevamos un añito más o menos. Y la data preliminar que trajimos es de 12 pacientes puertorriqueñas, 12 mujeres, que tienen HPV, unas con HPV y otras sin HPV. Sacamos muestras de zona del cervix y de la vagina y secuenciamos el microbioma. Y lo que pudimos encontrar fue que hay diferencias en comunidades en términos de las muestras de cervix y las muestras del introitus, de la vagina. Son comunidades diferentes. Y además hay diferencias en composición a nivel de los tipos de virus. O sea, si tiene HPV 16, que es oncogénico, o si no tiene HPV. Y otra cosa bien interesante que nunca todavía se había demostrado es que dependiendo del Body Mass Index de la persona, el índice de masa corporal, también la comunidad vaginal va a cambiar. O sea, las personas obesas tienen una comunidad vaginal bien diferente de las personas de peso normal. Hasta ahora podemos decir que aparentemente taxa como Schnitzia y taxa parecida a bifidobacterias están asociadas a HPV positivo y las HPV negativas tienen una abundancia mayor de lactobacilo, que es la bacteria clásica de vagina de salud, digamos. Qué interesante. Pero claro, son 12 pacientes que todavía estamos en el proceso de reclutar. Eso es lo difícil de estos proyectos de ecología que son hechos con humanos. Como decía el doctor Ricardo, la ecología microbiana también se hace con humanos, ¿verdad? La ecología es también el microbioma de los diferentes órganos y es bien difícil conseguir permisos, conseguir pacientes. Los criterios son bien estrictos para poder participar en este tipo de estudios. No puedes haber tomado antibiótico por los últimos 3 meses, lo que es súper difícil conseguir, among others. Sí. Pero yendo por esa misma línea, Larry Forney de la Universidad de Idaho hizo unos trabajos fantásticos, los está haciendo sobre la microbiota de la vagina también. Y una de las cosas más importantes que yo creo que él descubrió es que anteriormente se pensaba que medir el pH de la vagina determinaba si había un problema de infección o no infección y el pH tenía que ser dentro de un rango X. Y él
Y pues los médicos entonces, cuando veían un cambio de CPH, daban antibióticos o lo que sea para tratar de volver a ese pH. Lo que él demostró era que el pH era más dependiente del grupo étnico que de otra cosa. Ahora, cuando ustedes hicieron este trabajo, ¿lo hicieron en personas de diferentes etnias o En cómo? hispanas solamente, en hispanas. Puertorriqueñas. En puertorriqueñas. Puertorriqueñas, ya veo, ya veo. Y, Sí. y encontraron Y no hay diferencias. variaciones, no hemos medido el pH en cervix con las guantes, no hemos tenido acceso todavía a los guantes, pero del introitus no varía mucho, 5 y pico, 6. Pero se ha visto que independientemente de que tú tengas, o sea, que el pH puede que no varíe, pero sí la comunidad va a variar en términos de su composición, ya sea por índice de masa corporal, ya sea por el sitio donde tú estás muestreando. O sea, que el pH puede variar y la comunidad puede que no varíe y al revés. Puede que el pH se mantenga y sí que la comunidad varíe por otro. Pero es que la partecita que yo no entiendo es cómo, y tú debes saber más de esto que yo, la infección por el virus puede estar impactada por la microbiota o es que la microbiota está impactada por la infección viral, o sea que cuál vino primero, ¿no? No se sabe. Eso. Y con esta pregunta yo tampoco trato de responder a esa pregunta. O sea, estudiando microbiomas tú no puedes saber exactamente si es que quién llegó primero, si es que quién está influenciando. Simplemente puedes tratar de entender si hay algún marcador. Si tú detectas, en vez de hacerte una biopsia para secuenciar realmente el gen, el virus, si tú detectas que hay una bacteria asociada a HPV positivo o HPV 16, que es mucho más rápido detectar una bacteria que secuenciar un virus, pues es un marcador rápido para poder decir que este paciente tiene propensión a desarrollar cáncer cervical. De hecho, iba a preguntarte, ¿qué tipos de HPV son los que tienen estas pacientes? Por ahora, estamos empezando ahora a hacer PCR broad range y más estrictas para secuenciar los genes. Los que hemos visto hasta ahora son pacientes que tienen 16 tipificados y simplemente presencia o ausencia. Okay. Entonces, suponemos que 18 también estará, 33, 11, que son Sí, los que son típicos los de típicos. cervix, pero no hemos secuenciado todavía. Esa es otra parte, estoy sometiendo la propuesta ahora para ver si podemos hacer todo ese. Y el año que viene espero poder. Parte del plan futuro. Sí, sí, sí. Y me dijiste que 5 proyectos trajeron a ISM. ¿Qué otro proyecto tienes que tienes resultados Sí. interesantes para compartir? Pues uno de ellos es la rizósfera de roble. Roble es una planta que tiene un fenotipo bien distinto en Puerto Rico, en diferentes zonas. Hay zonas muy secas en que las plantas son enanas. Hay zonas muy húmedas de suelo volcánico y en Carso también que las plantas son gigantes y tienen las hojas bastante más grandes. Entonces, siendo la misma especie, nos preguntamos qué está pasando con la microbiota en la raíz que puede estar ayudando al establecimiento y al éxito de esta planta y a su diversidad fenotípica en diferentes zonas geográficas. Entonces fuimos a zonas de Carso, de serpentina y de volcánico y sacamos muestras de raíces, de suelo, hicimos microbioma con Illumina. Estos proyectos son apoyados por el DOE, por el Joint Genome Institute, con quien tenemos una parcería para secuenciar. Y entonces vimos la diferencia en diferentes tipos de suelo. En Carso tenemos un montón de cianobacterias que no hay en abundancia en volcánico o en serpentina. En serpentina hay unas comunidades que son de arqueas metalosféricas que están ahí, porque serpentina es un tipo de suelo muy concentrado en metales pesados. Eso que tenía también un propósito de bioprospección para bioremediación. Entonces estamos viendo que realmente las comunidades son sumamente diferentes independientemente de la elevación de estas florestas. ¿Hay algo en particular, por ejemplo, si nos vamos a los extremos, entre las que crecen más grandes versus las que crecen enanas o pequeñas, ¿has podido ver algo que llame la atención en términos de la microbiota? Sí, sí. Como yo había mencionado antes, hay en Carso, por ejemplo, Carso de Guánica, que es súper seco, casi no llueve. Las plantas tienen casi un metro y medio. Mientras que en zonas muy húmedas pueden llegar a 7 metros. Pues la microbiota ahí hay unas diferencias significativas a nivel ya hasta de familias, órdenes, familias y género. Y una abundancia bastante grande en cianobacterias. En Carso. ¿Dónde hay más? En Carso, o sea, En que Carso. serían, en este caso son más pequeñas. Son las enanas. Sí, sí. Ok.
Pero tienes un problema enorme ahí para sacar conclusiones, o sea que se podría preguntar, por ejemplo, si la microbiota que tú encuentras ahí es el resultado del suelo donde está específicamente, Exacto. o qué es lo que está pasando. ¿Cómo te das las formas para determinar si hay causa-efecto? Pues precisamente ahora estaba sometiendo una propuesta que sale estos días en ESEF, que para seguir un poco los resultados preliminares que hemos tenido, y vamos a tratar de establecer en un invernadero, hacer unos semilleros con semillas estériles de tabebuya en diferentes zonas, y vamos a hacer Common Garden Experiments, tratando de cambiar el tipo de suelo, ver cuál es el efecto, independientemente del ambiente, que tiene crecer una semilla estéril en un suelo de guánica o un suelo volcánico donde las plantas son más altas. A ver si podemos sacar a nivel morfológico diferencias y tratar de ver qué composición tiene estos suelos y esta rizósfera a lo largo de 3 años del desarrollo de la planta. O sea que ahí te vamos a poder contestar esta pregunta. No, la verdad que está bien interesante. Entonces el último, si me claro. permite, es el manglar, que es otro ambiente sí. fibrodegradador por excelencia. En Puerto Rico tenemos manglares por todos lados. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿hay diferencias entre el microbioma de mangle negro y mangle rojo? ¿Qué diferencias son esas? Y queríamos ver también las comunidades en los intestinos de los cangrejos que son herbívoros, que no hemos podido todavía sacar DNA suficiente para secuenciarlos, pero de suelo hemos visto una gran diversidad de arquea, de hongos y de bacterias. 2 estudiantes, Jan y Gilmari, van a estar presentando mañana. Y hemos encontrado un grupo son las taumarquiotas, que hay como miles de especies de otus diferentes a nivel de especies de taumarquiota, que son las que hablaron hoy en la sesión de la mañana, que tienen un papel bien importante en el ciclo de nitrógeno. Entonces es algo que queremos explorar también. Me gustaría recordarle al público que pueden hacer sus preguntas, se pueden poner de pie si tienen alguna pregunta o comentario, y a través del internet usando el hashtag ASM en vivo. Así que, bueno, pues estamos con Filipa. Gracias por todos esos proyectos que nos has traído a ASM, y yo sé que los estudiantes trabajan con mucha alegría esos proyectos, así que esperamos que podamos compartir esos resultados en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, y tenemos otro invitado muy especial, el doctor Alfredo Torres. El doctor Alfredo Torres viene de la Universidad de Texas Medical Branch, así que bienvenido. Gracias, Muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Placer. Bueno, usted trabaja con un tipo de bacteria que mucha gente ha escuchado, E. coli, pero no todas las E. coli son iguales. Claro. Hay unas que no son tan malitas y otras que son bien, ¿verdad? Causan muchos problemas. Y esas son las que a usted le interesa. Para beneficio del público, por favor, descríbanos con qué tipo de coli trabaja, qué es lo que está sucediendo y cuál es el problema que quiere resolver. Bueno, nosotros trabajamos con Escherichia coli y lo que estamos tratando de entender es, bueno, Escherichia coli es una bacteria que normalmente coloniza el intestino de animales y de humanos, pero bajo ciertas circunstancias o obteniendo ciertos componentes genéticos, la bacteria se puede ser patógena en ciertas condiciones. Viniendo de Latinoamérica, sabemos que hay una gran diversidad, variaciones de categorías de Escherichia coli que están asociadas con infecciones, ya sea intestinales, del tracto urinario, pueden causar meningitis, sepsis, y todas estas, una de las características específicas es que son totalmente diferentes. Cada una de estas es diferente. Pueden causar algunas que causan infecciones en animales, no causan infecciones en humanos. Entonces hay una gran variedad. Ok, perfecto. ¿Y hay una necesidad entonces de una vacuna contra este tipo de bacterias? ¿Qué es lo que están haciendo en su laboratorio? Claro, lo que empezamos nosotros haciendo en mi laboratorio era tratar de entender, bueno, cómo podemos desarrollar una vacuna que tenga especificidad. O sea, lo que a nosotros nos interesa es tratar de evitar que la bacteria patógena dañe el intestino humano sin que nosotros afectemos lo que es la flora comensal o las Escherichia comensales. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos encontrar en ciertas bacterias que sea específico? Mucha gente en la parte que desarrolla vacunas siempre se van con la idea de que si nosotros identificamos una proteína o un factor de virulencia, normalmente se desarrolla la vacuna alrededor de eso. Bueno, sí funciona, pero posiblemente esa proteína no sea la más inmunogénica. Quizá la proteína tenga ciertos problemas para desarrollarse en el caso de desarrollar una vacuna para el humano. Y entonces lo que nosotros desarrollamos o decidimos hacer es tomar
todas las bacterias, los genomas de las bacterias patógenas, y en este caso ciertas categorías, nosotros trabajamos con una bacteria en general que causa diarrea con sangre, y que en muchos países en Latinoamérica está asociada con síndrome hidrodinámico hemolítico. Es una bacteria que se conoce como la O157H7, que es nuestro modelo de trabajo, y lo que nosotros tratamos de entender es, bueno, en el genoma de la bacteria, ¿cuántos de estos genes nosotros podemos seleccionar para desarrollar vacunas? Entonces, lo que nosotros desarrollamos o optimizamos es una técnica que se conoce, que se ha desarrollado por muchos años en otros grupos, que se llama vacunología reversa. Tomamos todos los genes, buscamos cuáles son sus características y encontramos cuáles de ellos son los mejores para desarrollar vacunas. Eliminamos todos aquellos que no estaban o que están en aquellas Escherichia coli no comensales, y solamente nos enfocamos con aquellas que están en las patógenas. Y utilizando esta tecnología, nosotros ahora podemos específicamente diseñar vacunas contra un grupo específico de patógenos, del patogrupo de Escherichia coli de la O157, o podemos diseñar o acomodar este modelo para, por ejemplo, bacterias que causan infecciones en Puerto Rico, que son las más predominantes, o en Brasil, o en Argentina, o la idea ahora es desarrollar una que se llama una pan vacuna, que le ataque a todas las bacterias patógenas sin afectar las comensales. Pero una de las cositas, cuando se está tratando de desarrollar una vacuna, uno trata de ver algo que, como tú dijiste, que sea específico, que sea lo suficiente inmunogénico, etcétera. Una pregunta bien tonta sería, por ejemplo, está mencionando O157H7, ahí tienes 2 antígenos que supuestamente podrían ser únicos, pero a la misma vez, yo me pregunto si O157H7 no es un grupo homogéneo. Es posible que tengan el O157H7, pero tengan otro montón de antígenos también o en otras palabras, que no sea solamente un tipo de bacteria, un clono de bacterias que sea el patógeno, sino que sea un montón. Claro. Volviendo al tema de la variabilidad de todas estas Escherichia coli, como les decía algunas veces a gente en mi laboratorio, no todas las Escherichia coli se han creado iguales. Entonces, cada una de ellas, aunque sean del O157, tienen ciertas características específicas. Puedes tomar Escherichia coli O157 que están causando problemas endémicos en Argentina, las comparas con las que están causando problemas en Estados Unidos, las comparas con las que están causando problemas en Japón, y todos básicamente es lo mismo, pero realmente hay ciertas variaciones que una vez que te pones a analizar cada uno de estos genes y identificas ciertas regiones, muchas veces la variabilidad que encuentras en ellos es enorme. Entonces, posiblemente una de los antígenos que tú desarrollas, que tú piensas que es el mejor, quizá funcione contra tu cepa prototipo. Pero una vez que vas y pruebas en humanos o pruebas en animales, y una de las grandes fallas que siempre ha habido en el desarrollo de vacunas contra Escherichia coli por muchísimos años, es que se desarrolla una vacuna y llegan hasta fase preclínica en humanos. Entonces hay voluntarios que se toman la vacuna, después se infectan y funcionan. Estas vacunas funcionan muy bien en estos adultos. Normalmente los ensayos que hacemos preclínicos son en adultos, bien comidos, sanos, y que toman la vacuna. Y toma uno la vacuna y se va uno a Guatemala en niños y todas las vacunas fallan. Entonces, eso a veces varía muchísimo. Entonces, es un ensayo, es un tema de mucho ensayo y error. Sí. Ensayo y error. Ahora, otra cosita, tú dices que son las mismas cepas que se detectan en Japón, en los diferentes lugares, pero ¿qué es lo que están buscando para determinar si es la misma cepa? Están buscando la producción de la toxina, asumo yo, y la presencia de O157H7. Yendo a los estudios que está haciendo a Filipa, por ejemplo, el hacer un estudio más pangenómico de cada una de las cepas, esto se ha hecho para comenzar, y en segundo lugar, yo pensaría que a pesar de que comparten ciertas características, como es la Shiga toxina, etcétera, es posible que sean cepas completamente diferentes también, claro, ¿no? Claro, hay mucho trabajo que se está haciendo ahora, secuenciación de genes, y por ejemplo en Escherichia coli hay grupos que tienen más de 1000 genes secuenciados y liberan la información. Entonces el problema es ensamblar todo este genoma, pero básicamente tenemos toda la información disponible. Si te pones a analizar, básicamente el contenido general del genoma es igual, habrá ciertas variabilidades y dependiendo de la región tendrán ciertas características diferentes.
Otra cosa interesante en estas bacterias es que se adaptan al ambiente. Aunque tengas el genoma igual, posiblemente si tú tomas o ingieres la bacteria, o yo ingiero la bacteria, quizá nuestra microbiota es diferente, y eso nos permite que tú no tengas diarrea y a lo mejor yo sí. Entonces, eso, no se sabe bien. Obviamente hay muchos estudios que están haciendo en microbiota ahora, tratando de entender cuál es la microbiota regional, ¿no? En este caso, en todos los países se está tratando, yo sé, por ejemplo, en México están buscando, la gente mestiza, están buscando qué microbiota tiene, en otros países, en Estados Unidos están buscando entonces la variabilidad que existe. Y algo muy interesante que sería tratar de conectar si la microbiota de ciertas personas en cierto país hace que esas personas no sufran de la infección, pero personas que viajan a ese país, que tengan una flora, como dicen, la flora americana, y vas a un país latinoamericano y te da diarrea, es porque no estás en contacto directamente con eso. No es tan sencillo, porque tiene que ver mucho con la respuesta inmune de los pacientes, tiene que ver con muchas otras cosas, pero es un tema muy interesante, es una nueva frontera que nosotros tenemos. Ahora, entender el patógeno, pero ahora entender la microbiota también. Aquí en la conferencia sé que trajo un trabajo sobre unos análisis que estaban haciendo. ¿Qué encontraron preliminarmente que sea relevante ahora para sus estudios? Claro, entonces con la misma idea de que nosotros montamos un modelo en el que nosotros tomamos conceptos de muchos investigadores a nivel mundial de todas estas técnicas y bioinformáticas e inmunoinformáticas para analizar los genomas de la bacteria. Y lo que hicimos fue clasificar todos nuestros antígenos que nosotros identificamos en ciertos grupos. Y obviamente queríamos probar que ese sistema bioinformático que hicimos iba a funcionar realmente en el modelo murino o en el modelo de ratón que nosotros utilizamos. Y lo que encontramos es que la bioinformática y la inmunoinformática estaba de acuerdo con lo que pasaba en el ratón. Aquellos antígenos que eran los mejores que teníamos reducían la colonización del ratón, aquellos que eran medianos en la capacidad reducían menos y aquellos que eran menor reducían menos. Y ahora lo que empezamos a hacer es identificar dentro de todos esos antígenos qué características dentro del antígeno era común. Aunque las proteínas, si tú las ves, son completamente diferentes, hay regiones que se llaman epítopos, que son comunes, que nuestro sistema inmune va a reconocer, que se presentan en los antígenos de histocompatibilidad 1 o 2, y nosotros podemos ahora definir si ese epítopo se expresa en MHC1 o MHC2 o combinaciones. Y entonces empezamos a formar clústeres de estas proteínas, y ya que tomamos esa colección, ahora demostrarlo en el modelo murino que funciona, y funcionó. Y entonces ahora la idea es, mi laboratorio también lo que se encarga es desarrollar estas plataformas de vacunas. Entonces tenemos nanopartículas, tenemos vesículas, tenemos, bacterias atenuadas. Y entonces podemos básicamente poner dentro de todas estas plataformas uno de estos antígenos, estas proteínas, y ver si podemos ahora inducir una respuesta inmune específica contra el patógeno. Interesante. A mí me gustaría que aprovecháramos esta oportunidad para hablar también sobre las vacunas. O sea, estamos hablando del desarrollo de vacunas y yo sé que es un tema bien interesante que debería saber nuestro público latino. ¿Por qué es importante vacunarse? ¿Por qué es importante que se sigan desarrollando las vacunas y todos estos estudios? Me gustaría que pudiéramos hablar su opinión sobre eso y que el público también, si tiene preguntas y dudas, que aproveche que hay un experto en vacunas acá para que podamos aclarar esas dudas. Claro. Quizá ustedes han escuchado un poco acerca de esta campaña antivacuna que hay, especialmente aquí en Estados Unidos. Y hay un gran número de personas que creen que no es necesario vacunarse, que nuestro sistema inmune tiene que hacer el trabajo y debe no haber vacunación. Una cosa que todavía pasa en Latinoamérica es que hay esa mentalidad de que como son gratuitas las vacunas, muchas personas se vacunan. Y algo muy interesante, una estadística muy interesante es que el nivel de vacunación a nivel Latinoamérica, por ejemplo México, que es el dato que yo sé, 98% de las pacientes o de los niños en México están vacunados. Wow. En Estados Unidos, 96, 95, 94, porque cada vez esta campaña es mayor. ¿Qué sucede? Bueno, que ahora tenemos problemas de sarampión que están apareciendo. No sé si escucharon que en Disneylandia, apareció un brote de este virus que empezó a tener problemas. No se murieron los niños, bueno, qué bueno, pero si podemos evitar que las personas, los pacientes se enfermen utilizando vacunas,
¿por qué no hacerlo? No necesariamente tenemos que vacunar a todos los niños para tener una inmunidad pasiva, que se llama. Entonces, pero por lo menos tener un cubrimiento de pacientes que sea un número significativo de pacientes que pueda proteger y causar inmunidad pasiva. Sí, de hecho, recuerdo, yo escuchaba una vez en un programa a un naturópata hablando sobre vacunas, y él mismo indicaba que la razón principal por la que un niño sin vacunarse alegadamente no se enfermaba, como alegaban sus padres, precisamente porque los niños que están a su alrededor están vacunados. Claro. Entonces, por ende, no hay una razón por la cual va a adquirir una enfermedad que no está a su alrededor. O sea, no se le puede atribuir directamente al hecho de que no está vacunado y que no fue necesario esa vacuna. Claro. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre, aprovechen al experto en vacunas? ¿Puede llegar al micrófono? Perdón, una pregunta para el doctor que está trabajando con E. coli, más que todo en intestino, ¿no es cierto? Ustedes están también mirando ese aspecto relativamente novedoso de los enteroids allí porque es como la célula que viene del stem cell y produce lo que va a ser el epitelio entérico, trabajos que viene desarrollando Mary Estes en Baylor College of Medicine, que tú estás tan familiarizado con eso. Ustedes han tocado eso porque de ahí depende aparentemente la posibilidad de infectarse el intestino con algo. Algunos lo están haciendo con virus, pero me imagino que con E. coli los enteroides están ganando mucha importancia en eso. No sé si nos puede hacer algún comentario sobre eso, a ver cómo. Claro, claro. En la parte de enteroides, para los que no sepan, es básicamente tomar una célula ya un poco diferenciada y que realmente forma el lumen de lo que parecería ser un intestino, pero en pequeño. Y se puede mantener en placas, y eso se puede utilizar para ver secreción de lo que normalmente sucede en los enterocitos. O, por ejemplo, se infecta con virus y se sabe si el virus puede pegarse al enterocito, si puede el virus causar una respuesta de señal dentro de la célula y ver cómo responde en respuesta inflamatoria, en aspectos de ese tipo. Yo sé que hay grupos que están tratando de montar este modelo. Yo no lo hago todavía, yo trabajo más con animales. Mi grupo de trabajo va desde ratones hasta primates, pero no hemos montado el sistema in vitro con enteroides. Sé que obviamente yo vivo a 30 minutos de Mary Estes, donde está Baylor College of Medicine, mi universidad está en Galveston, y Mary me ha dicho que cuando quiera voy y me enseña la técnica. Es un poco complicado con bacterias, porque el problema con las bacterias es que crecen muy rápido. Las bacterias colonizan todo el enteroide y obviamente la respuesta que se da a veces no es porque la bacteria está pegándose y causando la señal, sino que es por el crecimiento excesivo de la bacteria. Sí. Y es como los que trabajamos con cultivos celulares sabemos que si se nos contamina algo con una bacteria, a veces es muerte total. Entonces, por ahí eso. Entonces, sería idóneo que se pudiera montar un sistema de ese tipo para estudiar bacterias, ¿no? Sí, pero yendo un poquitito más allá sobre esto también, el esfuerzo que ellos están tratando de hacer es para hacer crecer el norovirus, sobre todo. Los norovirus no pueden ser crecidos en cultivos celulares en este momento y son solamente detectados por técnicas moleculares. Y el tener un cultivo celular en el cual se puedan multiplicar estos virus sería realmente de un alcance increíble, porque el norovirus es uno de los patógenos más importantes en el mundo entero. Sí. Yo sé también que usted trabaja con otro tipo de patógenos. Sí. Me gustaría que antes de que nos despidiéramos nos hablara un poquito de ese trabajo que es bien interesante. Claro. La otra línea de investigación de mi grupo se desarrolla en la causa de biodefensa. Entonces, nosotros trabajamos con agentes que están asociados con lo que se llama bioterrorismo y trabajamos con una bacteria que se llama Burkholderia, que mucha gente no, incluyéndome a mí, hace 10 años no la conocía, que era Burkholderia mali y Burkholderia pseudomalia. ¿Quién la conoce? En Puerto Rico ya la conocen porque yo ya di una plática en Puerto Rico, por lo menos ya la conocen ahí y posiblemente en México muy pronto van a conocerla porque voy a dar una plática en México. Pero básicamente es una bacteria que se sabe que la Unión Soviética cuando desarrollaron estas armas biológicas la hicieron un agente de terrorismo. Cuando la Unión Soviética se separó, nadie sabe dónde quedaron todos estos agentes. Entonces hay un interés específico por el Departamento de Defensa en Estados Unidos de desarrollar vacunas o agentes terapéuticos contra esta bacteria.
El problema de esta bacteria es que se puede hacer en aerosol y puede infectar pacientes, se puede hacer resistente a muchos antibióticos, la bacteria causa una infección persistente en humanos, muy parecida a la tuberculosis, que pacientes cuando su sistema inmune baja, los mata, y entonces hay un gran interés en eso. Básicamente mi trabajo es eso, desarrollar vacunas lo más rápido posible, y tenemos una cuenta regresiva de 5 años para hacer una vacuna que funcione en los soldados. Y entonces estamos trabajando arduamente, utilizando todas estas plataformas que tenemos para desarrollar. Puedo avanzar que tenemos una vacuna ya que al menos en el ratoncito genera inmunidad total. Básicamente no persiste la vacuna, es una vacuna atenuada y básicamente evita que los animalitos se mueran de la infección. Entonces obviamente ahora nuestro trabajo es llevarlo hasta primates, utilizamos macacos y entonces vamos a llevarlo hasta primates y probarla, y la idea es que probemos en fase 1 en pacientes en los próximos 5 años. Si nos puede contar, yo conozco un cuentito breve que usted hizo cuando fue a Puerto Rico Sí. sobre posible endemismo de este organismo. ¿Nos puede contar rapidito algo sobre eso? Claro. Una de las bacterias que trabajamos se llama Burkholderia pseudomallei. Produce una infección muy popular en el sureste de Asia y en el norte de Australia, que se llama meloidosis. Hace muchos años solamente se pensaba que esa bacteria causaba infecciones endémicas en esa región, pero ha habido este auge de tratar de entender esta bacteria y resulta que entonces aparecieron a aparecer todos estos casos de esta bacteria en ciertas regiones. Y comprobado ahora está que hay una zona endémica en el norte de Brasil, que hay pacientes que se mueren por sepsis causada por Burkholderia pseudomallei, y ahora Puerto Rico. Puerto Rico resulta que hay confirmados 100 pacientes que tienen meloidosis. Lo que pasa es que uno llega al hospital con un problema séptico, el laboratorio clínico lo que hace es toma la muestra, la lleva al laboratorio y lo que dice es Burkholderia sp. Y hasta ahí se queda nuestro análisis. Entonces nunca se había hecho el tratar de entender qué tipo de especie era la que causaba la infección. Pero resulta que ahora tenemos meloidosis en Latinoamérica. Entonces una de las cosas que yo hago, aparte de manejar una red de laboratorios en Latinoamérica de Escherichia coli, ahora lo que estamos tratando de hacer es formar una red de laboratorios en Puerto Rico, en México y para abajo. Es una enfermedad tropical, entonces nos estamos enfocando a la parte tropical, ¿no? Entonces tenemos la idea de ir a Haití, tenemos la idea de trabajar en Puerto Rico, el sur de México, Centroamérica, para buscar meloidosis en estos países. ¿De dónde se cree que proviene este organismo? Es un patógeno que se encuentra en el suelo, es un patógeno que vive ahí, le gusta vivir ahí. Si uno, por ejemplo, no en Puerto Rico no creo que suceda así, pero si uno va a Tailandia y excava un hoyo y siembra, por lo menos se encuentra unos 100 diferentes especies de Burkholderia pseudomallei en el suelo. No todas son patógenas para humanos, pero un gran número de ellas son patógenas para humanos. Pero es interesante ver también que esta bacteria, como dice vos, ha sido sobre todo relacionada a otras partes del mundo, ¿no? Pero incluso, si me acuerdo bien, en la literatura hay un caso de Burkholderia siendo transmitida por agua potable. Claro. O sea que las posibilidades de que este microorganismo se convierta en otro patógeno emergente también están ahí, sobre todo si los estamos encontrando en todo lugar. Hasta hace poco habían nada más que unos cuantos casos, uno en México, si me acuerdo bien, correcto. y un par por aquí regados, pero nunca se pensó que tenía tanta importancia. Es un problema, es la bacteria que mata, es la número 3 que mata más pacientes en Tailandia que cualquier otra. O sea, está asociada con se llama tuberculosis, al mismo nivel de tuberculosis, de la malaria, y después viene meloidosis, de ese tipo de bacterias. ¿Por qué es tan popular en esa región? Bueno, porque está asociada al suelo, y normalmente todos los pacientes que estaban asociados con esta infección cultivan arroz en Tailandia. Y normalmente, se imaginan, en Tailandia la temperatura alcanza, no sé, los 40, 42 grados centígrados, están trabajando en el campo, están inundados esos campos y la gente no tiene ninguna protección. Entonces, aunque hay una herida en la piel, en los pies, la bacteria entra y causa una enfermedad sistémica. Entonces, la gran mayoría de los pacientes trabajando en esos campos se infectan de esa forma. Ha habido una gran campaña para tratar de hacer medidas de prevención de estos y les han tratado de poner botas. Pero la gente no soporta las botas trabajando tantas horas en un campo de cultivo. Y, por ejemplo, overoles y cosas así para protegerlo no se puede.
no se puede hacer. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Alfredo, Encantado. por estar con nosotros. Estamos muy contentos de haber tenido este espacio con ustedes de nuevo para llevarles la microbiología en español. Gracias, Gary. Muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a los que han venido hoy. Los esperamos el próximo año en Boston. Así que hasta pronto. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, dije lo del video. Once you're in the BSL-4 space, the only way you can get out is to go through a chemical shock. It's an unusual room, never seen anything like this. Anybody who has access to this facility first has to go through an R scan. So the HEPA filters filter the air coming out of the facility, and that will remove bacteria, viruses, anything that might constitute any kind of risk, right? Remember, this building is basically a second building inside the main building.